Veamos, al parecer una de las dudas está en identificar quiénes son los catetos y la hipotenusa en un triángulo para poder hacer la relación correcta de las funciones trigonométricas. Estas funciones ya están definidas. En este ejemplo tenemos seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo que nos resta es identificar quiénes son esos catetos y quién es la hipotenusa. Bueno, veamos. Una forma muy simple de hacerlo es imaginarme que yo estoy parado aquí dentro del triángulo, justo en el ángulo en cuestión, en este caso el ángulo alfa. Y bueno, veamos. De frente a mí, si yo viendo hacia adentro, parado aquí en este triángulo, de frente a mí veo al cateto opuesto. En este caso será este segmento del triángulo. Y a mi lado o adyacente a mí tengo justo al cateto adyacente. En este caso, este segmento del triángulo X. Y la hipotenusa, bueno, esa ya me indicaban que es la que está opuesta al ángulo 90 grados. Y aquí en este caso el lado opuesto al ángulo 90 grados es este otro que es Y. Bueno, y entonces hago mis relaciones. Seno de alfa es cateto opuesto, en este caso aquí el cateto opuesto es H y la hipotenusa es Y. Para el coseno, yo tendré que el coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso nuevamente parado aquí, imaginándome que estoy dentro del triángulo, junto a mí tengo al cateto adyacente que es X. Y la hipotenusa, bueno, esa ya la tenía identificado, en este caso es Y. Entonces el coseno quedará definido como cateto adyacente sobre hipotenusa X sobre Y. Para la tangente está definida como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, nuevamente, parado aquí, imaginando que estoy parado aquí dentro del triángulo, de frente a mí tengo al cateto opuesto, así, y en este caso es H. Y el cateto adyacente o junto a mí es el cateto del segmento X. Entonces la tangente quedará definida como H sobre X. De esta forma, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa X sobre Y. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente H sobre X. Hay que observar aquí detenidamente que estas son a fin de cuentas dimensiones de sus segmentos. En este caso han empleado las letras Y, H y X. Pueden emplear cualquier otra y no habría problema para identificarlas. Lo que sí cambia es cuando en lugar de obtener las funciones trigonométricas para este ángulo, yo las obtuviera por ejemplo para este. Entonces, si yo pidiera las funciones trigonométricas de este ángulo, veamos, definimos entonces este ángulo como beta. Si yo quisiera obtener la función trigonométrica seno de beta, entonces yo al que vería como cateto opuesto sería parado desde aquí, opuesto a este vértice veo al segmento X. Y la hipotenusa, bueno, la hipotenusa sigue siendo la que está frente u opuesta al ángulo de 90 grados. En este caso, seno de beta sería cateto opuesto, que es X, entre la hipotenusa, que es Y. El coseno de beta sería cateto adyacente, en este caso el que está a mi lado, si yo estuviera parado aquí, mi cateto adyacente sería este segmento H, entre la hipotenusa Y. Entonces el coseno quedaría definido como cateto adyacente, en este caso adyacente al ángulo beta, sería H entre la hipotenusa, que es Y. Y bueno, así podría seguir definiendo las demás funciones trigonométricas. Pero esperemos que con esta explicación quede aclarado parte de esa duda.